¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, un bebé y 3 padres genéticos. Del número casi infinito de noticias que nos ha proporcionado este martes 3 de febrero, hemos decidido abrir el programa de esta noche con un hito científico al que ha dado luz verde hoy el Parlamento británico. La técnica se denomina donación mitocondrial y es una versión modificada de la fertilización in vitro y permitirá reunir el material genético de los padres y de una segunda mujer que aportará sus mitocondrias sanas. Es todo un hito científico con una dimensión también ética que los diputados británicos han aprobado por amplia mayoría, convirtiendo al Reino Unido en el primer país del mundo que permite esta técnica. Por cierto, los partidos han dejado a los parlamentarios libertad de voto. Permitirá utilizar la técnica que ha sido desarrollada por investigadores de Newcastle y que es una versión modificada de la fertilización in vitro para reunir material genético de los dos padres más el de una tercera persona que, como decíamos, va a aportar sus mitocondrias sanas. Una noticia de relevancia científica que vamos a compartir, entre otros asuntos, con Gonzalo Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Por este lado, Ignacio Bedoya, muy buenas noches. Buenas noches. Adina Dumitru, muy buenas noches. Uno de los asuntos que queremos debatir y poner encima de la mesa esta noche. Habrá otros muchos que nos va a adelantar ya, como siempre, Marina Carregato. Adelante. Hola, Fernanda. Hola a todos. Vamos a empezar hablando de política porque el PSOE ha vuelto a causar polémica. Ya os acordáis que ayer firmaba Pedro Sánchez con Mariano Rajoy este pacto antiterrorista en el que el PSOE respaldaba también la prisión permanente. Pues hoy Pedro Sánchez ha vuelto a dar otro titular, porque seguro que os acordáis que la Troika, o más bien la Grecia, ha pedido la disolución de la Troika. Pues hoy Pedro Sánchez ha dicho que eso no es ninguna novedad, porque el PSOE lo lleva pidiendo desde el año 2013. Los socialistas europeos desde el año 2013, hemos solicitado, hemos exigido que se pusiese fin a la Troika. Esta es una propuesta que hizo el socialismo europeo en el año 2013, en el año 2014. El socialismo español lo incluyó en su programa electoral del 25 de mayo en las pasadas elecciones europeas y hoy lo vuelvo a exigir, yo como secretario general del Partido Socialista. El fin de la Troika, el fin de las políticas de austeridad y, en consecuencia, suplir la Troika por una gobernanza democrática en la economía de Europa. Y hoy traspaso de poderes, o más bien de protagonismo, en Vigo, porque hoy quien marcó los tiempos fue Chema Figueroa, quien marcaba, como decíamos, los tiempos en esta rueda de prensa entre el aspirante a candidato y la actual candidata a la alcaldía de la ciudad. Después de que Elena Muñoz hubiese hecho campaña en solitario, hoy el PP de Vigo ha dicho que la acompañará a donde haga falta. Sonrisas y algún que otro intento de mirada cómplice. Una persona que ya la conocemos de otros trabajos, no solo el que está realizando en la Xunta de Galicia, sino también trabajo que hizo en la campaña de las autonómicas, donde iba en la lista y además tiró de nosotros, trabajó más que nadie, lo hizo francamente bien y ahí fue donde conocimos a Elena Muñoz. Mi compromiso con el partido es un compromiso serio y un compromiso permanente. Yo creo que es lo que necesita esta ciudad, un cambio, y por tanto nuestro gran objetivo en el Partido Popular de Vigo es que consiguiéramos la alcaldía. Empezaremos por la noche hablando de política, pero seguiremos hablando de educación y para ello hemos convocado a profesores, a alumnos y también a un rector de universidad para que nos expliquen su oposición a los grados universitarios de 3 años. Pero ya tenemos un pequeño adelanto porque hoy los rectores de las universidades gallegas se han reunido y ya han adelantado que se oponen a ese grado de 3 años porque dicen que implicaría una bajada de alumnos y también un aumento de los precios. O paso a graus de 3 anos implicaría forzosamente unha perda de alumnos. A ese estudante lle ten que costar o mesmo que cando facía unha licenciatura. Isto é unha desregulación dos servizos públicos. Una noche que aquí en Vía V dedicaremos primero a la política y después a la educación. Se trata de una medida que va a suponer un importante ahorro para las familias. Eran excepcionais e xustificáronse pola conxuntura económica do momento. Sí, comportaron un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables. Pedimos a supresión das que vayan máis alá dun aforro racional.
Falar de déficit é falar de ir correndo polo camiño máis rápido cara ao precipicio da desaparición. Son las propias universidades las que decidirán cómo y cuándo lo implantan. Francisco Jorquera, moi boa noite. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. Escoitábamos o líder, o actual líder, de momento líder do Partido Socialista, Pedro Sánchez, sumarse a esa petición de disolución da Troika. Non sei se o Bloque tamén comparte esa postura que escoitamos nas últimas horas por parte de varios actores políticos. Ten que desaparecer a Troika? Neste caso creo que Pedro Sánchez quen agora comparte a posición do BNG. Nos sempre criticamos as políticas que significan que os povos en efectos prácticos carezan de soberanía, que se impoñan desde ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos as políticas a facer, políticas que están provocando ademais o empobrecemento masivo do sur de Europa e, polo tanto, sempre manifestamos o noso rexeitamento de plano a Troika. Isto non é algo novo, unha posición do Bloque Nacionalista Galego dende sempre, non? En este caso creo que hai unha diferencia pois moi clara entre as posicións que acaba de verbalizar o señor Pedro Sánchez e as posicións do BNG, que é a coherencia na trayectoria histórica e a credibilidade cando se manifestan de determinadas posicións. Entende o papel que está xogando Pedro Sánchez nestes momentos a través do Partido Socialista? A min desconcértame. Como observador, eu xa bastante teño con preocuparme de procurar representar dignamente os intereses da sociedade galega na miña función de portavoz parlamentar do Bloque Nacionalista Galego como para exercer de licenciado de pesoloxía, se me permite a brincadeira, pero desconcértame que onte escenificase o PSOE un pacto de Estado co Partido Popular, que creo que é un pacto de Estado enormemente preocupante, na medida en que, entre outras cousas, se contempla a cadena perpetua revisável, creo que un recorte, por tanto, en dereitos cívicos básicos, e o día seguinte, para compensarse, diga que eles tamén exixen a disolución da Troika. Hoxe mesmo no Parlamento Galego, por exemplo, volveu a escenificarse un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista que creo que presaxa malos ou... Bueno, pois imos falar, por suposto, desa decisión, dese pacto que se está denunciando entre o Partido Popular e o Partido Socialista aquí en Galicia. Imos falar devagar con Francisco Jorquera, pero antes queríamos detenernos un par de minutos en esa decisión que hoy tomaba el Parlamento británico, en ese hito científico que, como decíamos, va a permitir generalizar una técnica de reproducción asistida que en la práctica va a permitir la utilización del ADN de 3 personas diferentes. Nos acompaña al otro lado del teléfono María Graña. Muy buenas noches. Buenas noches. Directora del Centro Gallego de Reproducción CIGOS y profesora titular en la Facultad de Medicina de Santiago. Yo no sé qué alcance tiene esta decisión que hoy tomaba el Parlamento desde el punto de vista científico y de las expectativas de muchas parejas que en estos momentos tienen problemas cuando deciden tener descendencia. Bueno, pues tiene un alcance muy importante, porque se trata de una técnica. Uy, María, a ver, tenemos un problema con la conexión telefónica. Vamos a ver si conseguimos escuchar con un poco más de calidad. A ver, María. Sí. A ver ahora, me decía que sí, que es muy importante. Sí, a ver, es una técnica nueva que permite evitar que un embrión herede la enfermedad genética que tiene su madre debido a una alteración en el material genético de las mitocondrias. Vamos a ver, dicho así parece un poco complejo. En el proceso de la fecundación, el espermatozoide aporta el material genético del núcleo y el óvulo de la mujer aporta el material genético del núcleo, pero también aporta el citoplasma con unos elementos que se llaman mitocondrias que también tienen material genético. Por tanto, una vez que se produce la fecundación, el nuevo individuo tiene material genético del núcleo y de las mitocondrias. El del núcleo proviene del padre y la madre. El de las mitocondrias exclusivamente del óvulo materno. Por tanto, cuando una mujer padece una enfermedad por alteración en el ADN o en el material genético mitocondrial,
lo va a transmitir a su la descendencia. Esta técnica va a permitir, incorporando un nuevo material mitocondrial, digamos, de una tercera persona, que esa descendencia no herede esos problemas genéticos. ¿No se había resuelto hasta ahora por problemas técnicos o por problemas éticos? No, vamos a ver, básicamente por problemas técnicos. No se trata de transferir las mitocondrias de un óvulo a otra mujer, sino al contrario, transferir el núcleo. Es decir, si una mujer tiene un óvulo con el material genético del núcleo normal, pero el material genético de las mitocondrias alterado, lo que se realiza en esta nueva técnica es el núcleo se transfiere a un óvulo de una donante que tiene el material genético de las mitocondrias normal. En la práctica, el descendiente de ese proceso va a tener material genético de 3 personas. Bueno, pero el material genético que existe en las mitocondrias es inferior al 1%, o sea que es prácticamente mínimo. De hecho, más del 99% del material genético que tiene un individuo se debe al que existe en el núcleo. ¿Es muy revolucionario en cualquier caso, a pesar de que ese aporte genético es muy pequeño, como está diciendo? Bueno, eso prácticamente no hay alteraciones, no hay modificaciones. Lo que sí es fundamental es que se evita la transmisión de enfermedades hereditarias degenerativas que son muy importantes, que condicionan la vida de las personas prácticamente desde el comienzo de su existencia, ¿no? Son muy frecuentes, sí, este tipo de dolencias que afectan, o sea, que proceden de los problemas que pueda tener las mitocondrias de la madre, ¿son muy frecuentes? ¿Cuál es la prevalencia de ese tipo de dolencias genéticas? Bueno, vamos a ver, la mayor parte, como dije antes, están por alteraciones en los genes del núcleo, que hay más de 25.000, mientras que en las mitocondrias, pues en torno a unos 50 solamente genes. Y enfermedades ligadas a la alteración del material genético mitocondrial, pues hay en torno quizá unas 6.000 o en torno a esa cantidad. Si bien es cierto que muchas personas que tienen a lo mejor estas alteraciones no se incluyen en esta cifra que he nombrado porque están sin diagnosticar. ¿Llegará a Galicia esta técnica y, de ser así, cuánto va a tardar? Bueno, tan pronto sea aprobado o incorporado un apartado nuevo en la Ley de Reproducción Asistida española del 2006, evidentemente en todos los centros de reproducción, o por lo menos nosotros seremos de los primeros en implantarla. Nosotros ya realizamos el diagnóstico genético para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias a descendencia, pero cuando esa alteración se encuentra en el material genético nuclear. Y este otro nuevo método, pues evidentemente, tan pronto sea aprobado y aceptado, pues se incorporará. Trataremos de aprender la técnica e inmediatamente tratar de resolver estos graves problemas para esas parejas que tienen esas enfermedades. Bueno, hoy la decisión del Parlamento ha sido tratado de manera profusa por los medios de comunicación, con titulares muy llamativos, van a hacer la primera criatura con ADN de 3 personas distintas. Yo no sé, ya para terminar, es exagerado decir esto, y en cualquier caso, ¿qué le diría a aquellas personas que están asustadas por este tipo de prácticas y que vislumbran un escenario parecido, yo que sé, que dibujó, por ejemplo, Huxley en Un Mundo Feliz? No, bueno, en absoluto, no tiene nada que ver. Aldous Huxley en Un Mundo Feliz había creado individuos, pero bueno, con condicionantes muy concretos para diferentes actividades en la vida, ¿no? Sí. Los alfa, epsilon, etcétera. No, vamos a ver, yo a esas personas les diría que del mismo modo que a una persona se le realiza un trasplante cardíaco, ese individuo sigue siendo el mismo individuo, la misma persona, aunque tenga pues un parte del organismo de otra persona. Entonces, en estos casos no hay modificaciones. Como digo, el material genético aportado en las mitocondrias es de un 0,1%, o sea que prácticamente es inexistente.
Bueno, pues una buena noticia que nos proporciona una vez más la ciencia y que queríamos explicar un poco por encima, pero sí atendiendo en la actualidad a través de María Graña. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Francisco Jorquera. Decíamos que era solamente un paréntesis para tratar de aclarar esos titulares que hoy hemos visto ya en los medios de comunicación digitales sobre todo y que parte de Reino Unido. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida retomamos esa conversación con calma con el portavoz del Bloque en el Parlamento gallego.